Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Daniela Suárez Ardila, miembro del Comité Permanente de Paz y Derechos Humanos. Les doy la bienvenida a la 7ª sesión del curso Intercultural en Salud, una visión desde los derechos humanos. Antes de iniciar, quiero presentarles a mi equipo que nos acompañará esta noche, al equipo logístico. Entonces, tenemos a Nicole Rodríguez Rondón en el banco de preguntas, a Karen Juliana Ortiz, que está haciendo posible esta transmisión, y está en nuestro chat de cámara. No sé si vieron. Ay. Y pues el doctor que nos acompaña esta noche es Pablo Andrés Martínez Silva. En su charla Sanación en Comunidades Indígenas, él es médico cirujano en la Universidad Nacional de Colombia, especialista en economía en la Universidad de los Andes, magíster en antropología social de la Universidad de los Andes y tiene un doctorado en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Además es asesor investigador de sinergias alianzas estratégicas para la salud y el desarrollo social y es asesor de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila, Quirihue. Y sin más que decir, pues los dejo con él. Bueno, buenas noches. Bien, a pesar de los problemas, pues aquí estamos. Y pues bueno, la idea es que vamos a hablar un poco de la sanación de los pueblos indígenas, en los pueblos indígenas. Y como estaba contando un poco, la idea es hablar de 3 cosas fundamentales. Lo primero, aclarar un poco el concepto y las disputas que hay sobre qué son un pueblo indígena y cuándo hablamos de pueblos indígenas. Lo segundo, hablar de los distintos lenguajes que se manejan cuando hablamos de la curación o la sanación o la armonización y el manejo del mundo, que son los lenguajes con los cuales los pueblos indígenas suelen referirse a muchas cosas que tienen una característica en común, que es su manera de enfrentar, digamos, los problemas que habitualmente nosotros llamamos de salud y más allá. Y finalmente, digamos, quiero como terminar como con unos elementos básicos, digamos, de la discusión intercultural frente a estos temas, ¿no? A partir de, pues, de la experiencia que he venido teniendo a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, pues la idea es que empecemos a hablar. Lo primero que quiero señalar y lo primer punto y el gran tema que quiero aclarar es qué son los pueblos indígenas, ¿no? Y acá es muy importante entender que, digamos, se habla de pueblos indígenas en un marco mucho más amplio y ahorita vamos a revisar eso un poco más en profundidad y es el problema de la alteridad, digamos, uno de los fundamentos esenciales de por qué hablamos de pueblos indígenas es porque los seres humanos siempre nos vemos abocados a una condición y es la condición de alteridad, la condición de identificarme y establecer diferencias con el otro, que eso en antropología lo tenemos como el problema grande de la alteridad, la diferencia entre el yo y el otro. Entonces, a lo largo de la historia lo que ha hecho la sociedad es utilizar distintas maneras de diferenciarse, de generar esa alteridad con el otro y pues en el caso específico de lo que hoy llamamos los pueblos indígenas, pues ha tenido un recorrido histórico que ha construido la sociedad occidental, que arranca, digamos, con el concepto de raza, que curiosamente el concepto de raza aparentemente parecía solo dedicarse a algo muy específico, a una sola condición biológica como era el color de la piel y ciertos aspectos antropomórficos que tenían los seres humanos para poderlos diferenciar, pero la raza se fue convirtiendo no solamente en un argumento antropomórfico, sino también empezó a tener unos argumentos culturales que especialmente se ven en lugares como Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica la raza se combinó rápidamente con unos temas que iban más allá de lo simplemente biológico, simplemente los rasgos antropomórficos, simplemente lo que llamamos el color de la piel, para también ser el transmisor de una serie de características culturales o lo que llamamos simbólicas, ¿no? En este caso es interesante ver los trabajos, por ejemplo, de Santiago Castro Gómez, que muestra cómo la raza en Colombia, por ejemplo,
se convirtió en algo muy interesante, que es el discurso cultural, pero que tiene un orden biológico, que es lo de la pureza de sangre. Los criollos se llamaban criollos porque demostraban efectivamente que tenían una pureza de sangre en su registro genealógico, y eso les permitía considerarse un poco diferente a los demás. Es decir, es crear el sistema de alteridad, no solamente biológico, sino un poquito más también cultural, ¿no? Y ese es un tema esencial, es una gran tensión para hablar de los pueblos indígenas, la diferencia entre lo biológico y lo cultural, ¿no? Hace unos años, esta discusión de la raza pues generaba muchas discusiones, y entonces, para tratar de dejar a un lado el tema de la raza, acuñaron el tema de hablar de la etnia. La etnia es como una elevación de lo simbólico, es decir, la manera de diferenciar, de generar esa alteridad únicamente basada en los sistemas simbólicos que construye. Cuando hablo de sistemas simbólicos, hablo principalmente de una serie de prácticas que nosotros llamamos rituales, o prácticas de creencia, que algunos llaman o otros llaman de superstición, y que cuando se presentaban esas diferencias eminentes entre temas simbólicos, pues se hablaba de que estamos ante una etnia diferente. De esta discusión, digamos, hay una cosa que es clara, y es que estos conceptos siguen siendo en uso y ambos se usan, y por eso muchos de los que trabajamos en estos temas decimos que raza y etnia son indisociables, de que esa diferenciación solo biológica o solo simbólica desconoce una gran cantidad de cosas, y por eso en los últimos años preferimos hablar del eje raza-etnia, o como algunos autores vienen acuñando, a empezar a hablar de lo biocultural, es decir, ir más allá de estas dicotomías de lo biológico y lo cultural, que, como vamos a ver, es, digamos, lo que define lo que podemos conocer hoy como los pueblos indígenas como tal. Y para entrar en ese tema, pues tenemos que irnos a un tema más profundo, y es entender lo que es la base del sistema de pensamiento, que es estas ideas de cómo nos identificamos y hacer diferencia. Un autor que se llama Philippe Descola en el año 2001 propuso que efectivamente, como están estas diferencias entre, que son propias, digamos, de la sociedad occidental, de separar el tema de la naturaleza y la cultura, lo que muestran debajo de todo eso son unas maneras de cómo se identifican los sujetos y cómo generan diferencia con los otros, y que si uno lo ve desde ese punto de vista, lo que se dan cuenta uno es que la sociedad humana en general desarrolla unos sistemas de pensamiento, bien sea muy ligados al tema de lo que llamamos la naturaleza o el aspecto biológico, o unos sistemas de pensamiento que derivan más de lo que llamamos el aspecto simbólico, lo que llamamos hoy en día cultura, la famosa dicotomía generada por Descartes, cuando Descartes habla de que el ser humano tiene dos cosas, una res extensa y una res cogitans. La res extensa es el cuerpo, lo material, que es de donde nosotros tenemos y compartimos una gran cantidad de cosas con el mundo, y lo que nos es diferente, que es nuestro sistema de pensamiento, lo simbólico, y es la res cogitans. Lo que muestra Descola es que las sociedades humanas desarrollan de distinta manera esta dicotomía de una manera profunda, pero no simplemente como una identificación del ser humano, sino para crear lo que llama él unas ontologías propias, de las cuales, y unas posiciones metafísicas desde las cuales se empieza a ver el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Descola habla de que efectivamente existen ciertos pueblos o ciertas sociedades humanas donde su principio de identificación se basa en hacer un ejercicio de ver diferencias en la naturaleza, digamos, por ejemplo, las diferencias que hay entre ciertos animales, entre ciertas cosas, y esas diferencias que encuentran en los animales o en las especies vegetales les sirven a ellos para adquirir una identidad y diferenciarse de los otros, y establecer unas relaciones con los diferentes y con los cercanos y con los que podemos tener un núcleo familiar, y que eso, digamos, en antropología hablamos el tema del totemismo, ¿no? El tótem es el animal o el animal que identifica un grupo de población, y que por sus diferencias naturales con otros animales, efectivamente, un grupo de población se identifica con eso, y esa identificación le permite generar diferencia con otros grupos de población que adquieren esas diferencias naturales que están en otros animales o en otras especies biológicas, y así se produce, digamos, esa relación de alteridad que hablábamos en el punto anterior. Entonces hay sociedades, por ejemplo, en el caso colombiano, como el grupo que nosotros llamamos Huitoto, que realmente reúne varios grupos,
pero los grupos Witoto en su interior se dividen por clanes. Esos clanes normalmente tienen un nombre, una figura totémica, que tiene ciertas características. Entonces hay unos que se llaman de morroco, otros que se llaman de pescado, otros que se llaman de aves, de distintos tipos de aves, y cada pueblo o cada familia que se identifica con ese tótem lo hace porque efectivamente señalan que en su interior se identifican ellos, que tienen una identidad, y esa identidad son las características que han visto que tiene también el animal, y que efectivamente a través de esa identificación pueden establecer diferencias con otros grupos familiares y con otros grupos poblacionales. Y eso es una manera, digamos, de identificarse y generar diferencias y de establecer esas relaciones de alteridad que hablábamos anteriormente, que es la base, digamos, de toda la discusión. También tenemos los sistemas de pensamiento como el nuestro, que es lo que llamamos nosotros el sistema de pensamiento del naturalismo. En el naturalismo, todos los seres humanos hacemos parte de una cadena biológica, o sea, nosotros tenemos la misma composición que los animales, y que efectivamente toda la cadena biológica que ha descrito Darwin, pero lo que nos hace diferentes y donde generamos nuestras diferencias es en la estructura simbólica que generamos, ¿no? Entonces ahí es donde Descartes se vuelve una cosa muy importante, porque empezamos a establecer diferencias a partir de las construcciones simbólicas que realizan las sociedades, y esas construcciones simbólicas es lo que vamos a llamar cultura, y esa idea de cultura nos va a permitir, digamos, de alguna manera diferenciar sociedades, y nosotros desde nuestra perspectiva pues vemos sociedades, y a estas sociedades que no comparten las diferencias simbólicas mismas que tenemos nosotros como sociedad, pues entonces vamos a tratar de empezar a clasificar, porque recuerden que para qué sirve la identidad y la identificación con algo y generar diferencias, para efectivamente clasificar, ¿no? Sin embargo, existen sociedades que van más allá. Y entonces, por ejemplo, hay sociedades que su identificación se basa en un tema muy interesante, que es entender las prácticas sociales que se realizan. Esto es lo que se conoce como, en la literatura, como el animismo. En el mundo anímico, lo que hace y lo que genera la identidad son las características o la sociabilidad que tienen los grupos poblacionales. Y la manera como se desarrollan esas prácticas son las que generan mi identidad, y cuando yo veo otras personas que hacen otro tipo de prácticas, pues entonces yo efectivamente entiendo la diferencia. Para hacer un ejemplo de esto, por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos un tipo de práctica social, y es sentarnos a tomar chicha, por ejemplo, entre un grupo de amigos. Los animales, por ejemplo, ciertos animales que atacan a su presa, cuando atacan a su presa en grupo, terminan tomando, digamos, tomando la sangre del animal que han cazado, y entonces para ciertas poblaciones esa actividad que hace, por ejemplo, los animales en colectivo y los seres humanos que estamos compartiendo la toma de chicha, son semejantes porque son prácticas sociales semejantes. Así como los seres humanos compartimos una bebida, los ciertos animales que cazan en colectivo, por ejemplo, comparten la sangre, que es un tipo de práctica muy parecida, y entonces cuando yo veo esas dos prácticas sociales encuentro una identificación, y entonces por eso ciertas poblaciones ven a los animales como efectivamente sujetos sociales con los cuales hay que dialogar, con los cuales se puede interactuar, con los cuales hay que establecer unas relaciones igual que si fueran otros seres humanos. Y esto es lo que pasa en algunas sociedades amazónicas y otras sociedades como los pueblos embera de Colombia, que es, digamos, lo que llamamos el animismo. Y finalmente hay como otra idea de identificación, de generar identificación y diferencia, que es lo que se conoce como el analogismo. El analogismo es una visión mucho más amplia de lo que nosotros llamamos un pensamiento holístico, en el cual, digamos, las diferencias y la identidad que obtenemos los seres humanos, los distintos pueblos o las distintas poblaciones, la manera como nos identificamos y la manera como generamos diferencia, va de la mano con cosas mucho más amplias que van efectivamente hasta una cadena causal que es cosmológica. Entonces, por ejemplo, aquí entra, para entender el ejemplo analogismo, el mejor ejemplo es, por ejemplo, los temas de la astrología. La astrología es una disciplina que plantea en su sistema de pensamiento que la identidad que adquiere el ser humano, cualquier sujeto, es resultado de una serie de condiciones que van conectadas desde el cosmos más grande hasta llegar a la expresión en el individuo concreto.
esa manera de identificarse, y entonces por eso hablamos de que los Aries son de cierta manera y que los de Piscis son de otra, es simplemente un mecanismo más de generar identificación y diferencia desde los cuales los seres humanos empezamos a establecer esa alteridad, que una de esas maneras de hacer esa alteridad es lo que hemos llamado la raza etnia, pero como nos estamos dando cuenta, realmente hay unas diferencias mucho más profundas y aquí empieza la discusión de entonces a qué llamamos un pueblo indígena. Entonces, es importante señalar que cada uno de estos sistemas de pensamiento, cada una de estas maneras de plantear cómo generamos la identidad y la diferencia, que es fundamental para clasificar y a partir de clasificar conocer el mundo, pues nos lleva a lugares diferentes, ¿no? Y nos lleva a lugares diferentes desde posiciones metafísicas y ontológicas que en la literatura es lo que llamamos las cosmovisiones. Las cosmovisiones es que a partir de cómo yo me identifico el ser en el mundo, pues yo empiezo a ver el ser en el mundo. Y entonces, por ejemplo, para nosotros, como estamos planteados desde el punto de vista naturalista, donde lo importante y lo que nos hace diferentes son esos aspectos simbólicos, pues para nosotros es fácil ver que nosotros somos de una manera, otros son de otra manera y no somos iguales, y eso lleva a una visión del mundo tensionante y en pelea, porque entonces ¿quién tiene la razón? ¿Cuál cosmovisión es más correcta? ¿La de los otros o la de nosotros? Pero si ellos parecen estar en una cadena histórica mucho más debajo de nosotros, por debajo de nosotros, y entonces empezamos a hablar de los primitivos, de los salvajes, de los subdesarrollados, de todo eso, y eso detrás de eso lo que hay es una gran diferencia de cosmovisión. Y obviamente, como tenemos diferencias metafísicas y ontológicas que llamamos cosmovisiones, pues nuestras prácticas epistémicas, es decir, nuestras maneras de construir el conocimiento, nuestras prácticas metodológicas, es decir, las reglas con las cuales construimos el conocimiento, y las maneras como hacemos las prácticas, es decir, como verdaderamente hacemos las cosas y que nosotros hablamos en los pueblos indígenas de las leyes de origen y los derechos naturales, pues van a ser diferentes dependiendo del sistema de pensamiento en el que están. Entonces, lo primero que hay que señalar es que hablamos de pueblos indígenas cuando desde nuestra lógica muy naturalista, es decir, desde este sistema de pensamiento naturalista, encontramos poblaciones con unas cosas que nos parecen extrañas para nosotros. Lo primero es que encontramos población que tiene unas cosmovisiones diferentes, y esas cosmovisiones diferentes pues no tienen el rango de historia desde nuestra posición naturalista, porque nosotros ya estamos parados en un punto desde el cual clasificamos, y entonces como no son historia, a eso le hemos dado un nombre que es el nombre del mito. El mito es la historia desde otra cosmovisión. Así como nosotros tenemos una historia que está en nuestra cosmovisión, los otros pueblos, los otros tienen historia, pero como su historia es en una cosmovisión, esa historia no se parece a la de nosotros, entonces no es verdaderamente historia, llamémoslo mito. Lo segundo es que hablamos de pueblos indígenas desde nuestra posición, así como naturalistas que somos, cuando encontramos sistemas de pensamiento, lo que hablábamos antes, las epistemes, y esas epistemes se transmiten a través normalmente de unas lenguas propias, y esas lenguas al traducir se dan cuenta uno de las limitaciones que hay para poder entender eso, y entonces cuando vemos eso, esas lenguas que no son fácilmente comunicables con nuestra lengua, pues también decimos que estamos ante una cosmovisión diferente, ante un sistema de pensamiento diferente, y entonces hablamos acá de que las lenguas pueden representar una población diferente a eso. Tercero, pues metodológicas, pues porque los pueblos que tienen cosmovisión y que tienen sistemas de pensamiento distintos, pues tienen unas distintas reglas para construir su conocimiento, las cuales son evidentes en sus prácticas. Y entonces, por ejemplo, nosotros vemos a un pueblo indígena sentado, dialogando sobre lo que ha pasado en el día a diario, y eso no nos parece familiar a la manera como nosotros tenemos característica de construir nuestro conocimiento. Esto parece no ser el conocimiento científico del que hemos hablado, sino es otra cosa. Entonces decimos que ahí hay unas prácticas metodológicas que no se parecen a las de nosotros, y entonces hablamos de que ahí hay un otro, ahí desde nuestra posición naturalista decimos que hay un otro. Y finalmente abrimos de las prácticas como tal, que ya mencionamos, leyes de origen, derechos naturales, y eso es lo que nosotros habitualmente le damos el nombre de rito. El rito son una serie de acciones y de prácticas que obedecen a esa posición cosmológica, a ese sistema de pensamiento, y en los cuales se practican. Todas las sociedades tenemos ritos, pero para nosotros los ritos que desarrollan los otros desde nuestra posición naturalistas, pues son los ritos, a pesar de que nosotros en nuestra sociedad naturalista occidental tenemos efectivamente esas prácticas, también desarrollamos ritos, pero entonces
nosotros, los de ellos los vemos raro porque desde nuestra posición son distintos a los nuestros, y los nuestros pues no son verdaderamente ritos, son las prácticas que hacemos normalmente, ¿no? Entonces, desde esta posición naturalista, pues la alteridad queda definida en eso que hacen otras poblaciones y que llamamos mito, lenguas, prácticas, que son costumbres, que son formas de vestir y que todo eso, y una serie de pautas y de prácticas que para nosotros son extrañas porque nosotros no vemos las que hacemos nosotros, y que les damos el nombre de rito. Y entonces des en cuenta que aquí se genera una tensión, porque entonces, ¿qué diferenciaría los indígenas de los afro? Por ejemplo, si indígenas y afro comparten esto mismo, precisamente nuestra posición naturalista, y entonces aquí volvemos a la diapositiva inicial, cuando hablaba de la raza y la etnia, lo que estamos viendo es que realmente nuestras clasificaciones todo el tiempo están en tensión, a pesar de que nosotros nos damos de muy naturalistas, siempre tenemos una tensión constante en tratar de separar lo natural, lo que llamamos la naturaleza de la cultura. Entonces nuestra posición no es tan limpia como la podemos ver, y hemos separado a lo indígena y a lo afro, finalmente, ¿por qué? Por las características biológicas, más que por efectivamente lo simbólico. Entonces, des en cuenta que hablamos de lo indígena y de lo afro en ese vector, por eso la raza y la etnia no pueden ser, pero siempre parados desde una posición naturalista, y para nosotros los pueblos indígenas son una población que tiene esto, pero que además lo leo desde mi posición en esa tensión raza-etnia, efectivamente. Esto cambia completamente la manera de analizar el asunto, porque entonces los pueblos indígenas en los últimos años, cada vez esta reflexión sobre en qué sistemas de pensamiento estamos se hace más consciente en las distintas disciplinas sociales. Cada vez cogemos mayor conciencia desde qué punto estamos hablando, y empieza a ser posible entender que habitamos un mundo donde existen distintos mundos, porque existen distintas cosmovisiones, porque existen distintos sistemas de pensamiento, y estos cosmovisiones y estos sistemas de pensamiento nos abren la posibilidad de pensar la humanidad de otra manera. Y un ejemplo concreto de eso es la famosa discusión sobre el tema del buen vivir, o el vivir bien, o como llaman algunos pueblos, el vivir sabroso. ¿Qué es esto? El buen vivir, el vivir bien, el vivir sabroso es como la parte por la cual las personas que hemos trabajado en salud durante muchos años hemos encontrado como una vía para entrar y empezar a discutir estos temas con poblaciones que no manejan la misma cosmovisión que las poblaciones occidentales, que llamamos de modernas occidentales, ¿no? Y entonces, en esta idea de los buenos vivires, en la idea de los vivir bien, en la idea de los buenos sabrosos, lo que empieza a aparecer es que existen mundos posibles porque existen distintas cosmovisiones, y entonces se abre la posibilidad de pensar una cosa distinta a este mundo lineal que nos ha vendido el naturalismo en el cual estamos parados nosotros, que es el desarrollo. Entonces, algunos autores hablan y han acuñado el concepto de postdesarrollo, cómo pensarnos un mundo global postdesarrollado, por ejemplo, a partir de estos mundos posibles pensados de una manera diferente desde otras cosmovisiones. Dos, el reconocimiento que los mundos posibles son resultados de sistemas de pensamiento posible, y entonces esta es la famosa discusión que arranca con la discusión de la posmodernidad, y que la posmodernidad logró, los discursos de los teóricos de la posmodernidad logran mostrar eso, aunque muchos caen en un relativismo, pero finalmente lo que están mostrando estos mundos posibles son sistemas de pensamiento posibles, formas de enfrentar los problemas humanos de otra manera, y que habitualmente las sociedades occidentales han ignorado. Tres, muchos autores también se han dedicado a mostrar esas prácticas, digamos, y entonces las prácticas que desarrollan como resultados de esos sistemas de posibles generan unos resultados inesperados, unos resultados que empiezan a ser interesantes, y el caso concreto de esto es, digamos, nuestras disputas ahorita con el tema del cambio climático, y mostrar que las prácticas que desarrollan ciertas poblaciones son prácticas que permiten, y que son prácticas de alguna manera más, entre comillas, ecológicas que las prácticas que desarrollamos nosotros, y esto se vuelve en una alternativa también de práctica de hacer cosas, y esto es lo que llamamos, digamos, la decolonialidad, quitarnos las maneras de pensar las prácticas como las pensamos en el mundo occidental para pensarnos las prácticas desde otros sistemas de pensamiento. Y tercero, aquí empieza lo interesante, porque los rituales, las cosas que nosotros vivíamos rituales, empiezan a ser vistos ya como un resultado histórico de estas sociedades, un aprendizaje en unos contextos muy puntuales,
y lo que uno empieza a decir es que estas prácticas rituales son el resultado y la expresión de lo que algunos autores llaman la memoria biocultural. La memoria biocultural es aquella cosa que hace que en ciertos lugares del mundo la relación del ser humano con lo que llamamos habitualmente el ambiente se haga de una manera diferente y no se produzca esa apropiación de la naturaleza que son propias de nuestro mundo, nuestra posición naturalista, y nos dan una enseñanza y nos pueden ser útiles para confrontar, digamos, en este momento la crisis que vive la civilización como tal. No puedo ver allá y utilizar estos aprendizajes de la memoria biocultural que han desarrollado otras sociedades, empiezan a tener un valor cada vez más importante porque hay un aprendizaje en contexto que puede ser muy útil para poner en práctica. Un ejemplo concreto de esto, pues en el caso de colombiano, es el caso en el Baupés, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos la población de Yurupari. Y entonces en la población de Yurupari uno encuentra en esta población que son más o menos 29, 30 grupos indígenas que comparten un espacio muy estrecho del territorio nacional, uno encuentra un sistema muy interesante de relacionamiento y de todo eso, con una historia propia que nosotros le hemos dado el nombre del mito, pero que tiene una historia que narra la distribución de los territorios a cada grupo poblacional, y es la historia de la Anaconda Remedio. La Anaconda Remedio es la historia que los primeros humanos o los humanos llegaron a la selva navegando en una anaconda, y a medida que la anaconda iba parando en ciertos lugares que se conocen hoy como hitos importantes geográficos del territorio, se fue bajando población y a la población le fueron delegando un territorio y le fueron delegando un conocimiento que hoy en día es lo que identifica a esos grupos poblacionales, y por eso hay distintos pueblos, por eso hay tucanos, cubeos, guananos, desanos, piratapullos, barazanos, macunas, edurias, en fin, toda una cantidad de grupos, y cada uno de ellos en su identidad tienen un conocimiento, tienen un territorio, lo que les permite generar la diferencia con los otros, y desde ahí se producen las relaciones entre grupos humanos. Pero también tienen un sistema de pensamiento también en el marco de esta historia de la Anaconda Remedio, que es una historia que efectivamente les permite entender el mundo de una manera diferente, en lo cual lo visible y lo invisible están en el mismo nivel, tienen las mismas cosas, y entre lo visible y lo invisible existen unas relaciones de reciprocidad permanente. Entonces el ser humano no solamente tiene que ser recíproco con lo que ve, es decir, no solamente con los animales, no solamente con ciertas plantas, sino también con lo invisible. Entonces tiene que hacer una serie de rituales. Y una cosa interesante que pasó con este sistema de pensamiento es que un autor muy reconocido, un antropólogo muy conocido, que es uno de los padres de la antropología colombiana, que se llama Gerardo Raigel Dolmatov, encontró en este sistema de pensamiento que este sistema de pensamiento lo que permitía detrás era que esta población tuviera un análisis ecológico de su territorio, de su contexto del Baupés, que es un territorio bastante difícil, es selva amazónica, pero es una selva amazónica particular porque es selva del macizo guyanés, entonces es selva con unas restricciones muy fuertes, digamos, para la producción y todas estas cosas. Y lo que encuentra es que este sistema de pensamiento que se desarrolla a partir de esta historia de la Anaconda Remedio y de este sistema de pensamiento que se acerca mucho a lo que llamamos en el punto anterior el analogismo, lo que le permite a la población es hacer un manejo adecuado de un territorio que tiene unas condiciones extremas, como es la selva amazónica del Baupés. Y finalmente el Yurupari, que es lo que llamamos un ritual, es una práctica que desarrolla en eso. Lo que permite Yurupari es afirmar todo el tiempo una serie de conocimientos que se tienen que hacer prácticos. Entonces las personas de la población de Yurupari tienen que cumplir una serie de pautas a lo largo de su vida, y esas pautas están diseñadas para que efectivamente se pueda dar el manejo del territorio, y entonces encontramos un sistema de pensamiento bastante articulado, bastante sistemático, que efectivamente lo que estamos viendo es que hoy en día tenemos los ojos puestos allá porque nos están enseñando algo sobre el manejo del territorio, del manejo ecológico que la sociedad occidental desde su posición naturalista no veía, y que entonces empieza a tener, digamos, una difusión cada vez mayor, tanto así que
la UNESCO consideró este sistema de pensamiento, los llamados chamanes, jaguares de Yurupari, un patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, esto nos permite, digamos, entender, digamos, cuando hablamos de pueblos indígenas, que hay como unas dimensiones, unos niveles de discusión, y que lejos de ser una cosa que podamos ver tan fácilmente desde nuestro punto, desde nuestro sistema de pensamiento naturalista, es bueno descentrarnos un poco y entender que estamos hablando de un mundo donde habitan muchos mundos, muchos sistemas de pensamiento, y estos sistemas de pensamiento todo el tiempo están en tensión. Con esto, pues ahora sí vamos a entrar a hablar un poco de qué es este tema de la sanación, ¿no? Y para eso me quiero apoyar en una propuesta de un epidemiólogo salubrista, más que salubrista, de la salud colectiva brasilera, que es Naomar de Almeida Filho. Naomar de Almeida Filho, en un texto del año 2001, pues él plantea que para entender la salud hay que entenderlo distintas cosas, porque los seres humanos, desde los puntos de vista epistemológicos y desde el punto de vista antropológico, por este tema de la identidad y la alteridad, hemos construido distintas cosas para hablar de lo que llamamos la salud, la enfermedad y atención, digamos, de alguna manera. Y entonces Naomar de Almeida Filho lo que dice es que existen unos planos de emergencia, es decir, los planos en los cuales hablamos de lo que es la salud, y normalmente los planteamos la salud en función de no salud, y hasta ahorita estamos empezando, y detrás de esa forma de hablar de la no salud se pueden hablar los modos de salud, y eso permite que podamos describir las cosas. Entonces lo que hace Naomar en este cuadrito es tratar de ordenar la discusión sobre distintos conceptos que hay. Y entonces Naomar lo que dice es que una cosa, uno puede hablar de la salud y la enfermedad de atención en un plano que llamamos subindividual. Cuando hablamos del plano subindividual, normalmente hablamos de que la no salud en ese plano es lo que habitualmente llamamos la patología o el proceso fisiopatológico, que es el que produce la enfermedad desde el lenguaje clínico. Y el modo de salud a partir de esa no salud sería la normalidad, es decir, la anormalidad fisiopatológica sería la normalidad en las funciones del cuerpo, sería el modo de salud en esa categoría de no salud, patología o fisiopatología. Y entonces el descriptor adecuado para hablar de eso sería el estado, digamos, es el estado como tal del asunto, en el asunto. A nivel individual, lo que dice Naomar a partir de los estudios, y ahorita hablaremos un poco más en profundidad, es que dice que hay muchas maneras de referirse al asunto. Y aquí es importante porque Naomar se da cuenta que en el idioma inglés se hacen esas diferencias que en el lenguaje en el español no son tan fáciles de hacer, porque en el español la misma categoría de no salud se refiere a varias cosas. Y entonces él prefiere utilizar el concepto en inglés porque el concepto en inglés da una claridad que en el lenguaje del español, y aquí volvemos al tema del español y el inglés y la manera de los lenguajes y los conceptos y las lenguas propias como construcción del mundo, en un punto muy concreto. Entonces, a nivel individual, por ejemplo, hablamos del disease, del disorder y del illness, pero en inglés el disease, el disorder y el illness refieren a cosas diferentes. El disease es lo que vemos los médicos, los que vemos los profesionales de la salud, por ejemplo. Entonces son los famosos signos y síntomas, ¿no? Cómo se construye el cuadro de enfermedad en un individuo concreto a la luz de ver los signos y los síntomas en un tiempo determinado, la famosa historia natural de la enfermedad. Entonces nuestro modo de hablar de salud ahí es lo que cuando hablamos de la salud normal es cuando usted no tiene signos y síntomas, y ahí es donde se abre, digamos, la perspectiva de una manera de entender la promoción de la salud, es como la ausencia de esos signos y síntomas, y entonces trabajar sobre esa salud normal. En el lenguaje inglés hablamos del disorder, que el disorder es una cosa bastante ambigua, pero es más claro cuando hablamos del illness. El illness se refiere a la sensación o la experiencia subjetiva de la enfermedad, y ese illness es otra manera de hablar del plano individual, pero que no se parece a los signos y síntomas porque se concentra en la experiencia individual, en lo que llamamos la subjetividad, lo que en inglés es el feeling, el sentimiento, el sentir, la experiencia como tal, y que Naomar le da el nombre a cuando uno no tiene esa sensación, la salud privada como tal. Y lo que dice Naomar es que cuando uno tiene una salud normal, la normal health, acompañado a un private health, es decir, yo no tengo signos y síntomas y tengo una sensación que me permite sentirme bien, lo que nosotros habitualmente llamamos que es salud, estar bien, el bienestar como tal, en esa función individual, hablamos de que estamos ante la salud individual.
El tercer plano de emergencia que habla Naomar habla del plano colectivo, y en el plano colectivo también nos podemos referir a distintas cosas. Y entonces Naomar habla de, por lo menos hay tres cosas grandes cuando se habla de no salud a nivel colectivo. Una, el riesgo como tal, y que en el caso del mundo naturalista es la disciplina es la epidemiología, la que nos permite entender los riesgos, y entonces es como los colectivos efectivamente reducen el riesgo. Por eso el modo de salud es una fórmula, dando cuenta de este lenguaje epidemiológico que hablamos, con el cual hablamos del riesgo, el 1 menos el riesgo, el porcentaje que hay del 1 menos el riesgo para presentar la enfermedad, y el descriptor de eso sería la medida. También en este nivel colectivo está la morbilidad, que la morbilidad es lo que ya es el escenario de lo que podemos llamar la salud pública. Y entonces es como la salubridad como tal, ese modo de salud, y el descriptor de eso es la situación. La situación de salubridad del colectivo me permite efectivamente tener una nueva categoría de salud. Y tenemos algo que se llama el sickness en inglés. Y el sickness se refiere efectivamente a cómo se producen signos, significados y prácticas de salud, enfermedad, atención en un contexto específico y en unas poblaciones específicas en las cuales de alguna manera se concentran, digamos, se condensan y se integran estas medidas y estas situaciones. El riesgo y la morbilidad genera también, para tener riesgo y morbilidad implica tener unos sistemas de conocimiento, como hemos visto en la parte anterior, y estos sistemas de conocimiento son los que permiten entender efectivamente el nivel colectivo. Entonces, lo que dice Naomar en este artículo tan interesante y que es muy importante es que para hablar de salud, enfermedad y atención, pues hay que tener en cuenta los planos de emergencia, y que para hablar verdaderamente de la salud, enfermedad y atención de la atención, uno tendría que tener todos estos descriptores de una población específica y tener lo que llamamos el integral o la forma integral de entender la enfermedad, la salud y el cuidado. Quiero que vean específicamente estas categorías de no salud, porque lo que viene vamos a mostrar, digamos, como para hablar de ciertas cosas, cuando hablamos de pueblos indígenas o cuando hablamos de nosotros, hablamos de cosas absolutamente diferentes. Por ejemplo, en nuestra postura naturalista, nosotros le damos preponderancia a ciertos lenguajes. El lenguaje de la fisiopatogenia y de las ciencias básicas y su apoyo a salud, que nos permite llegar a la causa de la enfermedad, que es una de las grandes discusiones desde nuestro punto de vista naturalista, tratar de llegar efectivamente a esa causa. Nos interesa mucho el disease, que es esta manifestación de signos y síntomas, que es lo que hace la clínica. Le damos un especial, y en los últimos meses, pues gracias a la pandemia ha cogido un gran relevancia el riesgo, como tal, para hablar de este lenguaje, digamos, en nuestro lenguaje como tal de estas cosas, el riesgo que maneja la epidemiología. Y nosotros le hemos dado un peso, digamos, uno puede ver esto como una pirámide de importancia. La morbilidad de la salud pública, y entonces la salud pública empieza a hablarse, pero se habla por allá abajo, lo que más importa, tener clara la fisiopatogenia, y eso explica mucho que las discusiones, por ejemplo, en el marco de la pandemia se nos hayan vuelto principalmente temas de vacuna, más que los signos y más que los asuntos clínicos, más que los riesgos de la epidemiología, más que la morbilidad. Entonces uno puede ver que hay una pirámide claramente y hay unos lenguajes que predominan ahí. Y en los años recientes pues ha surgido como una forma integral de entender eso desde nuestro lenguaje naturalista, que es cuando hablamos de los determinantes y la determinación social de la salud y de la enfermedad. Estos lenguajes son los que efectivamente nos permiten hablar de los distintos conceptos cuando ya miremos qué es curar, qué es tratar, qué es sanar, qué es todo eso, porque nuestros lenguajes duros son los que permiten efectivamente hablar de eso. Y también nosotros tenemos unos lenguajes muy débiles y que tienen muy poco interés, sin embargo se han estudiado. Entonces, por ejemplo, el disorder y el illness, lo que hemos llamado la experiencia de enfermedad, ha sido objeto de estudio principalmente de la antropología médica. Y bueno, este autor que se llama Arthur Kleinman, que desarrolló toda una metodología en los 80s y 90s, lo que llamamos las narrativas del illness o las narrativas de la experiencia del malestar o del sufrimiento. El sickness también ha tenido unos desarrollos, pero que no tienen el impacto que tiene, por ejemplo, el desarrollo fisiopatogénico desde nuestro punto de vista naturalista que tenemos.
Entonces el signes, por ejemplo, es esto de ver la experiencia de enfermedad, y aquí, digamos, cito un trabajo que es como un trabajo que marca mucho esa situación, que es el trabajo de Shepherd Hughes, de Nancy Shepherd Hughes, un trabajo que hace en Brasil, que se llama La muerte sin llanto, y en el cual muestra cómo las experiencias de enfermar de la población no es simplemente esa experiencia subjetiva, sino que está modulada por ese contexto y de ciertas condiciones de pobreza, vulnerabilidad, capitalismo, todo ese tipo de cosas, y el signes nos permite ver eso. Y, digamos, se han creado unos nuevos horizontes que serían como la manera como estos lenguajes débiles tratan de llegar a los signos, significados y prácticas de la salud, de este último punto que hablábamos, y que en el lenguaje fuerte no nos interesa tanto, y hablan de conceptos como el suffering, el social suffering, y ahí pues cito a Veena Das, que es una antropóloga médica de la India, que ha trabajado mucho los temas de los puntos de encuentro entre el tema de la salud y los temas más sociales, y cómo signos, significados y prácticas de una sociedad se expresan en este sufrimiento que tiene la gente, y la manera como hablamos del sufrimiento es un lenguaje que está mediado por estos signos, significados y prácticas que tenemos las distintas sociedades, ¿no? Ahora bien, cuando uno tiene esta claridad y se pasa al tema de los pueblos indígenas, o de lo que hemos puesto, que tienen unas cosmovisiones diferentes, que tienen unos sistemas, pensamientos diferentes, pues el asunto se nos convierte un poco distinto, porque los lenguajes fuertes para los pueblos indígenas son otros, distintos a los que nosotros hablamos, y cuando son parecidos a los de nosotros, se leen de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, muchos pueblos indígenas, el lenguaje más fuerte es la explicación holística, y es una explicación holística muy semejante, que reúne elementos de lo que lo llamamos el analogismo, y pueden también reunir elementos del animismo, porque son temas graduales que se van integrando. Y más importante que saber el mecanismo fisiopatológico por el cual se produjo la enfermedad como tal en un individuo, a los pueblos indígenas les interesa más es desde la percepción y desde la mirada holística por qué una persona efectivamente está enferma. Entonces ya de entrada encontramos una gran diferencia entre cuál es el lenguaje que predomina para hablar de la salud, la enfermedad y la atención. Nosotros hablamos de salud, enfermedad, atención, los indígenas nos hablan del buen vivir y todo eso, y hablar de salud y hablar de buen vivir ya tienen unos lenguajes diferentes, y hay unas maneras que predominan y otras que no predominan. Otra cosa que le interesa mucho a los pueblos indígenas en sus narraciones y en todo eso es el signes. Es decir, más importante cómo se individualiza la enfermedad es cómo esa enfermedad, a partir de la explicación holística, tiene lugar en ciertos lugares con unos signos, significados y prácticas socializadas. Entonces, un ejemplo concreto de esto puede ser el caso de lo que llamamos las enfermedades tradicionales, ¿no? Por ejemplo, llamemos, por ejemplo, la diarrea, lo que nosotros llamamos la diarrea, que es este aumento de posiciones. Para los pueblos indígenas, la diarrea tiene una experiencia de enfermedad de acuerdo a unos resultados y de acuerdo a cierta población específica, y por eso las diarreas tienen 10.000 clasificaciones dentro del mundo indígena, y porque cada una obedece a un tipo de experiencia particular en unos signos y significados prácticas, y que deriva de la explicación holística de la población. Entonces la diarrea puede ser por pujo, por frío de difunto, por duende, por distintas clasificaciones, y ese signes y ese nombre que le dan los pueblos indígenas lo que muestra es esa manera socializada de experimentar la enfermedad. Tercero, los pueblos indígenas también hablan de riesgos, pero estos riesgos son vistos de una manera diferente desde sus respectivas cosmovisiones. Entonces, por ejemplo, los pueblos indígenas tienen claramente que hay ciertas épocas del año donde se pueden presentar mayores enfermedades, pero esta idea de riesgo no es un riesgo como que tal que dependa del individuo. El riesgo individual no existe, sino es un riesgo socializado desde esta explicación holística, y que efectivamente nutre ese signes del que estamos hablando, y que normalmente los indígenas lo expresan en algo que ellos llaman los calendarios tradicionales o los calendarios propios. Los calendarios propios son unas formas de organización del tiempo y el espacio que tienen los indígenas para ver el tiempo y los cambios que hay en un tiempo, en el cambio territorial, y esos son los que les dicen a ellos
en qué momentos está en mayor riesgo y en qué menor riesgo, hay una perspectiva de riesgo ligada a esos cambios territoriales que efectivamente le permite a uno comprender cómo están hablando, digamos, los indígenas cuando el lenguaje de ellos cuando expresan su riesgo, cómo lo expresan. Y finalmente el otro lenguaje fuerte, pero ya en un nivel, digamos, así como hicimos en el lenguaje fuerte de nosotros, en los lenguajes fuertes de los pueblos indígenas, digamos, también interesa el ILNES porque indudablemente la mejor manera para poder resolver es la misma experiencia del itinerario y el sujeto, cada sujeto sigue una experiencia, un itinerario, y entonces entre los pueblos indígenas también ese punto es importante, no llega a ser tan relevante como el SIGNES o la forma integral que tenemos de la explicación holística de la salud y la enfermedad, pero nos interesa cierto aspecto de la subjetividad, sobre todo por qué agentes de salud pasó antes, que es lo que llamamos el itinerario, y ese itinerario si pudo resolver o no y le permitió resolver el problema que estaba presentando. Y los lenguajes débiles, y entonces aquí es donde nosotros no nos entendemos, porque efectivamente para los pueblos indígenas el hecho que se presente un caso o se presenten varios es lo mismo, no hay una cuestión diferente en la magnitud, que se muera uno, que se mueran varios, no es lo mismo porque lo que está hablando es que si se muere uno, se mueren varios, el problema como es holístico nos afecta a todos. Entonces, por ejemplo, cuando ocurre la mortalidad de alguna materna, pues muchos epidemiólogos dicen, no, qué preocupación con esto, los indígenas desde su análisis holístico dicen, pues es que esto se produjo porque hay unas razones en el territorio, en el cosmos, que nos dicen que esto iba a pasar, de que efectivamente esto se iba a expresar de esta manera, y este es el resultado de estos problemas grandes, de esta cadena causal tan grande. Entonces, si se muere uno, se mueren varios, el problema no va a ser más relevante, sino que simplemente el problema va a ser el mismo, y las soluciones y las alternativas de solución pues tienen que ser, digamos, la misma, indiferentemente de que si son uno o varios. El disease, entonces, los signos y síntomas no son autónomos tal como los vemos nosotros en la clínica, en nuestra visión naturalista y en nuestra visión clínica. Los signos y síntomas no hablan por sí mismos, los signos y síntomas adquieren su significado en todas estas prácticas y en este tema de socialización y todo eso. Yo no leo el signo y síntoma, la fiebre, la elevación de la temperatura, por ejemplo, no simplemente me refiere que el cuerpo está reaccionando, sino la fiebre me está refiriendo que esta persona no siguió unas pautas, que incumplió, que se puso en riesgo en cierto momento del año, y desde la explicación holística, pues eso tiene una explicación y un nombre, ¿no? Y finalmente la fisiopatogenia, porque a los pueblos indígenas, digamos, no les interesa en su cosmovisión los cambios orgánicos, sino que los cambios orgánicos se pueden dar algo, y el ejemplo concreto es, pues bueno, la diarrea, sí, pero a ellos no les interesa si la diarrea es por mala absorción o por otro problema, sino lo que les interesa es que el resultado común es la diarrea sin separar esa fisiopatogenia. Entonces lo que estamos viendo es que claramente cuando hablamos de hablar de interculturalidad y hablar de esto, pues lo primero que hay que tener es como tener claridad desde dónde está hablando cada sistema de pensamiento y cómo lo está viendo cada sistema de pensamiento. Con esta claridad, digamos, pues aquí esta es como la propuesta con la cual yo trabajo siempre para dialogar, y es ponerle nombre a las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de curar o lo que nosotros en nuestra visión naturalista y de nuestra posición médica hablamos tratar, hablamos de que estamos en nuestra parte del sistema de pensamiento se concentra en tratar de resolver el disease, de tratar de resolver los signos y síntomas a partir de un conocimiento fisiopatogénico. Entonces, de entrada, uno lo que puede ver es que hay una tensión. Los indígenas curan cuando le ponen cuidado al disease, pero a la fisiopatogenia, pero es una cosa que es menor en el rango de lo que ellos hacen, porque realmente es una cosa que no tiene la relevancia que tiene otras cosas. Para nosotros ese es el punto central, curar o tratar. Cuando hablamos de sanar, que sanar es donde aparece, digamos, el papel fuerte, digamos, y como es un lenguaje fuerte en los pueblos indígenas, hablamos de que resolver esta experiencia subjetiva, el illness, a partir de la visión integrada por el riesgo y el signes desde cada uno de los pensamientos. Entonces ahí viene el asunto, porque nosotros podríamos hablar de la sanación o de la salubridad, y ahí viene el tema con el tema de la morbilidad que hablábamos antes y de la salubridad posiblemente, y es que sanar es
no concentrarse en el disease, sino concentrarse en el illness, en una perspectiva propia del riesgo y del sickness, de cómo efectivamente se ha socializado la experiencia de enfermar. Y los pueblos indígenas hablan de otras cosas, de otros dos niveles adicionales, digamos, de alguna manera. Uno es el nivel de armonizar, que es esta resolución del sickness. Entonces, uno de los trabajos fundamentales de muchos agentes de salud dentro de los pueblos indígenas no es curar o tratar y ni siquiera es sanar, es armonizar, es ver ese punto de socialización de la enfermedad para brindarle una coherencia y una identidad al colectivo para que todos entiendan lo que está pasando. Y en algunos pueblos se habla de manejar el mundo, y el manejo del mundo, por ejemplo, es algo muy frecuente en los pueblos amazónicos. Cuando se habla de manejar el mundo es desde la visión holística cómo resuelve el problema, y el manejo del mundo tiene un trabajo holístico desde el pensamiento de estos pueblos, ¿no? Entonces, visto de esta manera, cuando uno habla de curar o tratar, sanar, armonizar y manejar el mundo, estamos resolviendo distintas cosas en el lenguaje, y cada uno de estos lenguajes tiene sus referentes en su sistema de pensamiento. Entonces, obviamente, tratar de reducir el trabajo que hace de armonización a simplemente curar y tratar es no entender el problema, o hablar del manejo del mundo como un sanar, por ejemplo, tampoco es correcto, porque efectivamente existen estas tensiones, ¿no? Y bueno, esto finalmente se organiza en que efectivamente cada sociedad, cada uno de estos puntos de pensamiento tiene unos agentes para manejar cada lenguaje, se coordinan de distinta manera, y estos son diversos y interactúan todo el tiempo, ¿no? Este es un gráfico básico para entender este tema de los sistemas de pensamiento, de los distintos sistemas de cuidado a partir de sistemas de pensamiento. Este es un cuadro desarrollado por un antropólogo médico que se llama Jesús Armando Aro Encinas, y efectivamente lo que muestra es que uno podría clasificar los distintos sistemas de cuidado en distintas maneras, partiendo del autocuidado, autoatención, y los seres humanos todo el tiempo estamos girando dentro de estos distintos sistemas de cuidado. Un ejemplo concreto, digamos, de cómo se ven estos casos, el caso del pueblo Nasa, que se conocen como los hijos del trueno y la laguna, ¿no? Y entonces ellos desde su cosmovisión tienen tres mundos. Hay unas reglas, que son las reglas de la correspondencia, la complementariedad y la reciprocidad, y efectivamente existen problemas holísticos que son los que resuelven los tehualas. Hay otros problemas que no son tan holísticos, sino que son más, que son las armonizaciones, y los resuelven las armonizaciones a través de los sabedores. Hay problemas que son más del illness, y entonces ahí aparecen yerbateros, pulseadores, y hay problemas que pueden llegar a ser de disease, y ahí es donde aparecen parteros y sobanderos, por ejemplo, de alguna manera. Entonces lo que vemos es que este sistema de cuidado propio de los tehualas obedece a un lenguaje que está enmarcado en un sistema de pensamiento dado. Y bueno, pues ya para finalizar esta presentación, entonces con esto claro, digamos, vemos que efectivamente cuando hablamos de curar, sanar, armonizar y manejar, estamos hablando de cosas distintas, lenguajes diferentes, le damos peso a lenguajes diferentes y estamos en cosmovisiones o sistemas de pensamiento diferentes. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad en estos temas, pues uno tiene que tener mucho cuidado sobre qué es lo que estamos hablando de interculturalidad. Estamos hablando de agentes de cuidado, estamos hablando de sistemas de cuidado, estamos hablando de los lenguajes que estamos utilizando, cómo veo yo el disease y cómo ve el disease el pueblo indígena, o estamos hablando entre sistemas de pensamiento. Y entonces ahí viene el asunto, digamos, y hay como unas pistas, que es lo que se viene trabajando en los últimos años, y es cómo se reconocen los problemas. Es decir, siempre hay un punto detonante que va a detonar la búsqueda de ayuda, y esa búsqueda de ayuda, ese reconocimiento del problema va de la mano con un lenguaje, si es disease, si es sickness, si es illness, en cada uno de los sistemas de pensamiento, y el lenguaje implica usar cierto agente de cuidado para buscar su solución. En otro caso, ya es entre sistemas de cuidado. Entonces, por ejemplo, los diferentes lenguajes y el problema a categorizar. Entonces, un pueblo indígena habla del descuaje, y otra sociedad como nosotros hablamos de la diarrea, y entonces cómo dialogan esos dos puntos, porque son dos sistemas de cuidado en interacción, y efectivamente eso lo que lleva es a que haya una categoría que puede tener sentido, porque para una persona puede ser un problema de disease, la diarrea, o puede ser un problema del illness. Lo importante no es el signo y el síntoma, sino es la experiencia del niño que tiene la diarrea. Y entonces eso va a llevar a un itinerario por distintos sistemas de cuidado,
Y eso va a llevar finalmente a múltiples soluciones, no habría una solución única que uno pudiera decir esta es la solución así, así, sino que las personas irían construyendo estas soluciones de acuerdo a sus distintos referentes. Entre los lenguajes, entonces lo que hemos hablado un poco de cómo ve el DCIS, el sistema de pensamiento uno, y cómo ve el DCIS a otro sistema de pensamiento, y el peso que le dan a estos lenguajes, y entonces los contextos donde se usan estos lenguajes. En el caso, digamos, del mundo occidental, de nuestro pensamiento naturalista, incluso se ha hecho el llamado a utilizar las narrativas, tanto así que a la medicina basada en evidencia se le ha propuesto una contraparte, que es la medicina basada en narrativa, para tratar de compensar ese lenguaje débil que, como señalaba, digamos, en la presentación. Y, digamos, en este sentido, una competencia importante que deberían desarrollar todos los que trabajamos en estos temas debería ser la capacidad, la competencia de recoger bien las narrativas y poder dialogar de una manera amplia sobre estas narrativas que desarrollan las poblaciones. Y entre sistemas de pensamiento, y yo creo que esta es la parte más compleja y es donde están unas de las discusiones más importantes, y es que siempre cuando se habla de interculturalidad se ignora que estamos hablando de sistemas de pensamiento y nos vamos es por hacer analogías entre agentes de cuidado. Entonces pensamos que los chamanes son iguales que los médicos, y como nos damos cuenta que son agentes de cuidado totalmente diferentes y que resuelven cosas diferentes. Y entonces hay que hacer un ejercicio muy fuerte de sentarse a pensar, a entender los sistemas de pensamiento. Y esos procesos toman tiempo, toca estar allá en territorio, lo que llamo el estar ahí. Estos son trabajos de campo de largo tiempo, de estar metido allá, y para poder entender en qué consisten estos sistemas de pensamiento y tratar de ver efectivamente estos puntos donde chocan. Dos, digamos, uno de los temas importantes es que en estos momentos las dinámicas para hacer estos trabajos están más ligados a los proyectos que al tema de la solidaridad, que es una lógica que permite acompañar durante más tiempo. El proyecto nos permite acompañar 4 meses, pero entender estas cosas implica tener varios años de trabajo acá. Y lo último es que como son sistemas de pensamiento propio, pues hay que ir más allá de los métodos habituales que involucramos nosotros. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de las investigaciones participativas, pero aquí lo que se trata es de reconocer que allá tenemos otro sistema de pensamiento, y entonces lo que tenemos que hacer es empezar a generar metodologías colaborativas, hablar entre sistemas de pensamiento, y que los mismos poblaciones desde sus sistemas de pensamiento desarrollen las investigaciones propias. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Cuando hablamos de sanación, hay que tener mucho cuidado de qué estamos entendiendo por sanación, sobre qué dimensión estamos entendiendo, y es solo una de las partes de todos los procesos, digamos, terapéuticos que cumplen ciertas poblaciones con cosmovisiones y sistemas de pensamiento diferentes al sistema de nosotros, que se fundamenta en el naturalismo, en esta identidad basada natural. Y estos ejercicios lo que nos obliga es a tratar de entender mejor ese asunto, porque por eso los pueblos indígenas y los pueblos afro siempre dicen que van a los sistemas de salud occidentales y no les resuelven el problema. Cuando ellos no les resuelven el problema, no es porque no hayan identificado el disease y no los hayamos tratado como es, sino que su problema no es verdaderamente el disease ni la fisiopatogenia. Su problema es a nivel del sickness, a nivel del illness, a nivel de efectivamente una manera de entender el riesgo absolutamente diferente, ¿no? Y bueno, esto era lo que les quería contar, y creo que apenas para el tiempo normal. Entonces, listo. Bueno, doctor, muchas gracias. De parte de todo el comité organizador y de los asistentes, queremos agradecerle por esta magnífica presentación. Creo que a todos nos quedó muy claro el mensaje que quería transmitir, y nos llevamos conocimientos muy valiosos y reflexiones para implementar en nuestra vida personal y profesional. De nuevo, mil gracias, y queremos agradecerle a todos los participantes por estar en la conferencia. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta de Argentina, en torno al abordaje del pensamiento de las comunidades indígenas respecto a la salud. Se han establecido los límites respecto a buscar una atención alopática, es decir, ¿conocen cuándo necesitan otro tipo de ayudas diferentes a las tradicionales? Claro, digamos, una de las cosas interesantes es que los indígenas ya han hecho ese proceso, ¿no?
Efectivamente, el estar confrontados todo el tiempo los ha llevado a recategorizar, digamos, muchas cosas. Y, digamos, muchos pueblos indígenas lo que hacen es categorizar como enfermedades que se pueden entender dentro del sistema de pensamiento propio y enfermedades que se pueden entender dentro de otro sistema de pensamiento, y entonces ellos no lo dan. Un caso concreto, por ejemplo, hay una cosa muy interesante que está pasando con coronavirus, y es que lo que a ellos les interesa del coronavirus dentro de su sistema de pensamiento, como lo hemos visto, es este tema del signes y eso, y por eso ellos han hecho llamados a armonizar, a hacer estas ceremonias rituales de manejo del mundo, en el caso de los amazónicos, para evitar la enfermedad, pero eso no evita que ellos digan, pues nosotros hacemos eso, pero este bicho produce una serie de cosas que no están dentro de nuestro sistema de pensamiento, entonces acudimos al sistema occidental. Entonces, una de las cosas bien interesantes que hay es que los pueblos indígenas hacen todo ese tiempo y tienen ya esa categorización. Muchos de los pueblos han desarrollado eso y ha sido un producto de toda esa construcción histórica que ellos han hecho de estar en relación con otros sistemas de pensamiento. Bueno, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Colombia y dice, ¿qué piensan las comunidades indígenas del uso de traductores? Por ejemplo, puede que algunos no acepten usarlos cuando se va a hacer consulta con un médico que no conoce el idioma. Bueno, ese es un tema complejo, pero indudablemente el traductor sí favorece mucho, digamos, que el lenguaje que se utilice sea más cercano, aunque hay un problema porque muchos traductores no traducen el verdadero sentido de las palabras. Pues en mis años de experiencia a mí me ha tocado más aprender la lengua para poderme entender mejor. Entonces, digamos, no es lo mismo, por ejemplo, hablar de diarrea, hablar de Codó, porque Codó es la manera como los indígenas cubeo en el Baupés, por ejemplo, le dan nombre a una entidad que se parece a la diarrea, pero el Codó solo no se usa. Lo que uno habla es muchos tipos de Codó, porque ellos lo categorizan en distintos tipos de Codó. La palabra Codó no es solamente diarrea, sino adquiere significado con el complemento. Entonces, una de las cosas indudablemente que es retadora, digamos, es el tema del lenguaje, pero por eso mismo, digamos, una de las apuestas grandes que hay desde el convenio 169 es que los pueblos indígenas desarrollen sus propios profesionales y técnicos de salud que puedan dar respuesta efectivamente de la mejor manera a sus condiciones, ¿no? Y a sus problemas. Muy interesante, muchas gracias. Tenemos una pregunta de México. ¿Qué tan difícil es conocer todos los aspectos necesarios que nos mencionaba para emplear un buen lenguaje en comunidades que se encuentran cerradas hacia el mundo exterior o no hay estadísticas, reportes y no conocemos sus condiciones? Ese es un tema y como les decía al final, esto es de tiempo, esto es de años, ¿no? Yo llevo 20 años acompañando el Baupés y ahí estoy todavía aprendiendo. Llevo casi 15 acompañando otras zonas de la Amazonía, llevo 10 acompañando zonas andinas y llevo menos años, digamos, acompañando las zonas del Caribe, por ejemplo, los Guayú en Colombia. Y ahí vamos, y yo todavía soy un aprendiz, digamos, yo estoy tratando de entender y hemos logrado hacer cosas, hemos logrado que se hagan procesos muy interesantes con grupos andinos, con grupos amazónicos, cada uno desde su lógica, pero indudablemente esto no tiene como un tiempo o un tema, no, esto depende y esto implica sentarse, hablar con ellos, entender, estar allá, pasar mucho tiempo en campo. Esto no se hace en una visita de 8 días, esto implica vivir allá. Yo por eso en mi trabajo lo que he hecho es irme a vivir a ciertas zonas del país, porque es la mejor manera de poder tratar de entender estas cosas. Y pues entonces ahí estamos, ¿no? No es imposible. Y yo creo que lo que se trata no es de entender completamente a ellos, sino de entender sus referentes. Por ejemplo, yo creo que una pista muy clara, lo dije en la presentación, es cuando nosotros hablamos del illness, de la experiencia de malestar, cómo ve la experiencia del malestar nosotros desde el punto de vista de nosotros y cómo ven el malestar ellos y la relevancia que tiene el illness para los pueblos indígenas versus el illness para nosotros como sociedad occidental, ¿no? Entonces yo creo que esos son los puntos donde que hay que conectar ese tipo de cosas, ¿no? Listo, doctor. Y la última pregunta es de Colombia, dice, si las comunidades indígenas no aceptan la fisiopatología de las enfermedades como le enseña la medicina alopática, entonces, ¿cómo podemos actuar o proponer escenarios, programas o estrategias enfocadas a la prevención de las enfermedades?
Si el principio se basa, si el principio se basa en evitar o detener el avance de estos procesos fisiopatológicos. No, yo creo que hay que entender que, digamos, a nosotros nos enseñan que hay que explicarle a la gente qué es lo que tiene. Y es explicar qué es lo que tiene a la gente probablemente para los pueblos indígenas y para otras poblaciones en Colombia probablemente no les dice nada. Entonces, digamos, la competencia cultural no es tanto simplemente comunicar, sino qué es lo que hay que comunicar. Yo he hablado, digamos, de todos los temas. Yo a lo largo de estos años que llevo de experiencia, pues, digamos, yo creo que he abordado todos los temas que existen en la salud con pueblos indígenas diferentes en Colombia. Entonces a mí me preguntan, no, Pablo, es que los indígenas no se dejan vacunar. Yo le puedo decir, no es cierto. Lo que pasa es que la manera como ustedes le explican la vacuna a ellos no es la manera como ellos la entienden. Por ejemplo, es que los indígenas no están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Yo he encontrado en todos los pueblos que hay una aceptación, pero depende del lenguaje y de lo que estemos hablando y del rango y de los márgenes de acción de eso. Entonces yo lo que creo que es lo que es importante es tratar de construir esos referentes en los cuales se construye el diálogo. Y eso se produce a la luz de la confianza y de ir entendiendo las reglas de juego, ¿no? Por ejemplo, con los NASA, por ejemplo, uno de los temas que siempre sale es que ellos, la mortalidad materna y todas estas cosas que se genera tanto, ellos no le dan importancia, pero no es que no le den importancia, sino que sus explicaciones y sus referentes son otros. Y cuando uno les dialoga a ellos en esos referentes, que son los referentes con los cuales ellos entienden estas cosas, pues cambia completamente la dinámica y ahí se construyen cosas, ¿no? Y hay una serie de experiencias a lo largo y ancho del país y del continente que muestran que efectivamente eso es posible, ¿no? Entonces yo creo que el ejercicio está en detenernos un poco más. Esto no es solamente comunicarnos, sino en qué lenguaje nos comunicamos, en qué referente nos movemos y en qué, digamos, conceptos y sistemas de pensamiento estamos hablando, ¿no? Listo. Y pues esas eran todas las preguntas. Así finalizamos la ronda de preguntas. Recordamos que esta transmisión quedará disponible en el canal de YouTube. No olviden diligenciar el formulario de asistencia disponible hasta el domingo 4 de octubre a las 11:59 de la noche. Y quiero recordarles que para obtener la certificación del curso deberán asistir al 70% de las sesiones, es decir, a 7 de las 10 charlas que vamos a dar y tener un promedio general de 4.0 en las evaluaciones. Desde Seimet Luis, Asilcol, Pelsosen y todo nuestro equipo organizador y nuestro equipo logístico de esta noche, Nicole, Keren, Juliana y persona, queremos agradecerles por su asistencia, les deseamos una feliz noche y esperamos verlos en la siguiente charla que se realizará el jueves 1 de octubre a las 7 de la noche. Gracias por su asistencia y muchas gracias, Pablo Andrés, por su excelente charla. Bueno, chao. Hasta luego.